Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar del ADN y del ARN, que son los ácidos nucleicos que conforman la base de nuestro genoma. Estas dos biomoléculas determinan lo que somos como especie, en buena medida lo que somos como individuos. Sin embargo, el reconocimiento que hoy gozan el ADN y el ARN llevó décadas de investigación científica. Nadie quería creer que unas moléculas relativamente sencillas fueran la base de la vida. Para un rol tan importante lucía mejor una proteína con sus muchos aminoácidos. Bueno, vamos a empezar. El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Es un ácido nucleico que contiene toda la información genética hereditaria que sirve de manual de instrucciones para desarrollarnos, vivir, reproducirnos. El ADN se encuentra en el núcleo de las células, aunque pequeña parte también se localiza en la mitocondria, de ahí los términos de ADN mitocondrial y de ADN nuclear. El ADN como ácido nucleico está compuesto por estructuras más simples, las bases nitrogenadas, que son la adenina, la guanina, la citosina y la timina. En cambio, el ARN o ácido ribonucleico es otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteína. Si bien el ADN contiene la información genética, el ARN es el que permite que ésta sea comprendida por las células. Está compuesto por una cadena simple, al contrario del ADN, que tiene una doble cadena. Las funciones del ARN pueden comprenderse mejor a través de la descripción de los diferentes tipos que existen. Entre los más conocidos está el ARN mensajero, que transmite la información codificante del ADN, sirviendo de pauta a la síntesis de proteína. El ADN de transferencia, que transporta los aminoácidos para la síntesis de proteína. Y el ribosomal, que como su nombre lo indica, se localiza en los ribosomas y ayuda a leer los ARN que se catalizan en síntesis de la proteína. Bien, para volver a retomar un poco y dejarlo como una guía de estudio para ustedes, vamos a recordar que el ADN es el ácido desoxirribonucleico. Constituye la información genética de los seres vivos. La forma que va a tener el ADN es de doble hélice. Esto es muy importante que lo recuerden. Está conformado por las bases nitrogenadas, que son la adenina, la guanina, la citosina y la timina. El ARN es el encargado de ejecutar la información genética para la síntesis de las proteínas. Este tiene forma de cadena sencilla. Sus bases nitrogenadas son la adenina, la guanina, la citosina y los uracilios. En este caso vamos a ver que la diferencia entre el ADN y el ARN es la timina y los uracilios. Vamos a recordar que el ácido ribonucleico tiene tres tipos principales, que es el mensajero, el de transferencia y el ribosomal. Bien, vamos a hablar de la importancia de la clasificación de los seres vivos. La clasificación de los organismos es útil porque nos permite agrupar a los seres vivos considerando sus características principales. La taxonomía es la rama de la biología que clasifica a los organismos con base a sus similitudes y parentescos evolutivos. Se considera a Carl von Linneo, que es un botánico sueco que vivió de 1707 a 1778. Se le considera como el iniciador de la taxonomía, pues elaboró un complejo sistema para clasificar las plantas con base a la morfología reproductiva de las especies y propuso un sistema jerárquico de clasificación de los organismos, el cual utiliza niveles taxonómicos. Además plantea con base a su anatomía la clasificación de los seres vivos en dos reinos, el animal y el vegetal, aportando el sistema de nomenclatura binominal, que establece las bases para asignar de manera correcta el nombre científico a las especies biológicas. A medida que
que se ha conocido más acerca de este tema, ha sido necesario modificar aspectos taxonómicos. Es en 1969 cuando Robert Whittaker propuso un esquema de clasificación en 5 reinos. Aquí podemos ver los reinos que tenemos. En este caso, el primer reino es el reino de la monera. En este reino vamos a encontrar bacterias, algas verdes y azules. Vamos a ver que su tipo celular es unicelular. Su tipo celular es procarionte, es la única que es procarionte. En el tipo de nutrición es autótrofo, heterótrofo y de reproducción asexual. En el reino de la monera, en el reino del protista, vamos a encontrar protozoarios y algas microscópicas. En su complejo celular es unicelular y pluricelular. Vamos a encontrar que es heterótrofo y autótrofo en su forma de nutrición y se reproduce de manera sexual y asexual. En el reino Fungi vamos a encontrar los hongos. En este reino ya vamos a encontrar los que son pluricelulares y cuentan con tejidos. Su tipo de nutrición es heterótrofa y se reproduce de manera asexual. En el reino de Plantae es el reino de las plantas. Ellas ya son pluricelulares con tejidos. Su tipo de nutrición es autótrofa y se reproduce de manera sexual y asexual. El reino de Animalia pues es el reino de los animales y de igual forma vamos a encontrar que ya es pluricelular pero cuenta con órganos y sistema. Vamos a encontrar que su tipo de nutrición es heterótrofa y su tipo de reproducción puede ser sexual o asexual. Vamos a entender como forma de nutrición autótrofa que ellos se alimentan con medio de la fotosíntesis y ellos son productores de su propio alimento. A comparación de los heterótrofos, son consumidores. Esto quiere decir que tienen que ingerir un alimento, lo digieren, lo absorben, lo llevan a un torrente de circulación, lo metabolizan y finalmente desechan lo que no les sirve. En la explicación del tipo de reproducción, la diferencia entre la reproducción sexual y asexual es que la reproducción asexual es tomada de una sola especie, de un solo tipo, de un solo ser, es de manera individual. Y para la reproducción sexual se necesita la fusión de 2 gametos para formar un cigote y generar un nuevo individuo. Bien, hasta aquí sería la explicación de la clasificación de los seres vivos con la clasificación de los 5 reinos. Ahora vamos a ver el tema de las aportaciones para saber cómo es la evolución de los seres vivos, lo que tuvo que haber pasado previo a llegar al tema de la evolución fundada por Darwin. Bien, la evolución es el cambio en el banco genético de una generación a otra como consecuencia de proceso como la mutación. La mutación va a ser el cambio de información genética y la selección natural explica la diversidad y la aparente relación entre los organismos. La continuación de la vida se ha logrado gracias a la herencia, pero también existe otro factor muy importante para lograr esto: la evolución. Bien, vamos a ver, ¿cómo explicamos el origen de las diversas formas de vida? La evolución nos ofrece la explicación fundamental de la variedad de la vida en el planeta. Todo esto se ha dado gracias a los cambios graduales con que con el paso del tiempo han presentado los seres vivos. Todo esto ha sido resultado de la gran diversidad de organismos que encontramos hoy en día. No obstante, en épocas antiguas se han abordado diversas teorías para explicarlo. Todas estas variedades en todo el mundo. Vamos a retomar un poco lo que veíamos de Carl Linneo. Recordemos que Carl Linneo fue el precursor en la biología y él formalizó la teoría del fijismo.
Esto fue en el siglo XVIII, en la cual sustentó que los organismos existentes han permanecido invariables desde su creación. Describió la naturaleza como totalmente una realidad definitiva e inmutable. Recordemos que en esos momentos decíamos que, lo decíamos la vez pasada, los seres dan origen a otro que es igual a él, muy semejante a él. Entonces a esto se refería Carl Linneo. Eso era su argumento. Argumentaba que las especies fueron creadas de forma separada e independiente, y asimismo negó la posibilidad común de los seres vivos. ¿A qué se refiere Carl Linneo en esto? A que todos los seres van a ser completamente iguales, no va a haber seres diferentes, no va a haber... Se formaron de una forma y así van a seguir todo el tiempo, no va a haber una evolución. Él, en este momento, en el siglo XVIII, aún pensaba esto. Después, otra persona que contribuyó a esta teoría del fijismo, al hecho de que todas las especies iban a continuar siendo fijamente lo mismo, fue George Cuvier. Él creó la teoría del catastrofismo, en el cual menciona que al morir un individuo por catástrofe o cataclismo, sus restos van a dar origen a otro individuo de la misma especie sin posibilidad de cambios. En este caso, con George Cuvier, estamos hablando de que él piensa que a pesar de que pase lo que pase y que sea lo que sea, todas las especies van a seguir iguales, no va a haber una evolución. Siempre van a ser completamente similares. Eso es la teoría del catastrofismo, que a pesar de que pueda caer, no sé, de un desorden natural, todas las especies van a seguir siendo exactamente iguales, no va a haber ninguna variación en ellas. Bien, posteriormente aparece Jean-Baptiste Lamarck. Él habla de la teoría del transformismo, pero fue el primero en postular esta teoría, en donde afirmaba que los organismos no son estáticos, sino que se transforman a lo largo de su vida y heredan esas características. Propone que todos los seres poseen un impulso natural hacia la perfección. Además menciona que los organismos evolucionan mediante la herencia de caracteres adquiridos, proceso por el cual los organismos sufren modificaciones en función del uso y desuso de algunas partes y heredan estas modificaciones a sus descendientes. Uno de los ejemplos que él propone como de los más viables es del antepasado de las jirafas, en el cual él postula que las jirafas no siempre fueron seres con cuellos largos, sino que esto fue una evolución. Pero él lo postula de que las jirafas, al momento de querer alcanzar las hojas más altas, tienen que estirar el cuello de tal forma que va quedando un registro genético. En este momento él simple y sencillamente habla de que pues es una necesidad que tiene la jirafa. Esto se lo va a transmitir a la siguiente generación, quienes todavía van a seguir estirando el cuello, y por eso es que las jirafas son de cuello muy alto, siempre por querer alcanzar las hojas más altas. Bien, él en 1809 publica La filosofía zoológica. Esta es una obra en la que expuso la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, la cual está formada por tres principios: la influencia del ambiente. Recordemos que, pues en este caso, la jirafa tendría que alcanzar las hojas de los árboles altos. Estamos hablando de que una jirafa vive entonces en un lugar donde los árboles son altos. El uso y desuso de los órganos, recordemos en este caso de la jirafa, al final de cuentas tuvo que estirar tanto el cuello que pues el uso constante hace que ese se estire. Y la herencia de los caracteres adquiridos, ¿a qué se refiere con esto? Que pues la suma de la influencia y el uso constante genera que esto se herede a la siguiente generación y así sucesivamente, generando esto cambios. Lamarck también pensaba que la vida tenía una tendencia innata a la perfección.
lo que consideraba él como un verdadero motor evolutivo. Bien, vamos a dejar las aportaciones para explicar la evolución hasta aquí. Posteriormente entraremos con el siguiente tema, que seguirá siendo para hablar de la evolución de los seres vivos. Pero por el día de hoy sería todo.